Cordial saludo a los miembros del jurado y audiencia en general. Las autoras de esta investigación, la licenciada en Educación Preescolar Gloria Aurora Benavides Gerena, la licenciada en Idiomas Modernos Diana Marcela Chaparro Pedraza y quien les habla, Heidi Caterín Viterio Valle, licenciada en Pedagogía Infantil, postulantes a Magíster en Recursos Digitales aplicados a la educación, tenemos el gusto de presentar el proyecto titulado Nanas Adventure, herramienta digital para el fortalecimiento de la dimensión comunicativa del área de inglés en estudiantes de transición de la Escuela Normal Superior Antonia Santos de Puente Nacional Santander, con el acompañamiento de la directora, la candidata a doctor Nereida González Zambrano. Gracias al avance tecnológico que se está viviendo y a la sociedad globalizada en la que estamos, donde la innovación y el cambio es constante, se hace indispensable el aprendizaje del idioma extranjero inglés. Es por esto que se ha promovido la formación de este en las instituciones educativas del país. Por consiguiente, en la Escuela Normal Superior Antonia Santos, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional y siguiendo los parámetros establecidos en las mallas de aprendizaje para transición, se han estado orientando prácticas pedagógicas de formación en inglés en este nivel. Actualmente, el inglés se ha estado incorporando en nuestras vidas a través de dispositivos electrónicos, música, cine, entre otros. Es por esto que las instituciones educativas han buscado mejorar los procesos académicos que atañen a la enseñanza del idioma inglés. Sin embargo, los progresos han sido lentos, como concluyó el British Council 2015. Tanto la falta de capacitación y recursos para los maestros y el nivel socioeconómico de las familias para acceder a programas de aprendizaje de este idioma no ha permitido alcanzar los niveles de desempeño esperados. Por su parte, la ENSAS, buscando estar a la par con los procesos pedagógicos que exige la actualidad, incluye en el plan de estudios de transición la dimensión comunicativa inglés. Sin embargo, durante las prácticas de aula se observó que los procesos llevados a cabo se habían dado en su mayoría desde la repetición de palabras aisladas, es decir, no era un proceso contextualizado. Además, no se contaba con recursos digitales que se adaptaran a las necesidades e intereses y que fuesen adecuados para hacer el proceso de acercamiento y exposición al idioma en estas edades, evidenciando la necesidad de incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias que permitieran fortalecer la dimensión comunicativa en inglés, teniendo en cuenta el contexto, necesidades y gustos de los estudiantes, buscando así un aprendizaje significativo. Lo anterior permitió formular la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo la implementación de recursos digitales multimedia permite fortalecer la dimensión comunicativa del área de inglés en el nivel de transición de la Escuela Normal Superior Antonia Santos de Puente Nacional Santander? Luego de un proceso de documentación a nivel internacional, se evidencia interés investigativo relacionado a los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en los grados transición, como México y España. En el contexto colombiano encontramos a nivel nacional y regional algunas investigaciones. Sin embargo, son muy pocos los trabajos que le anteceden a nivel local. Por tanto, este estudio permite sentar un precedente mostrando la relevancia que tiene promover el desarrollo de la dimensión comunicativa en inglés en el nivel de transición. En la presente propuesta investigativa se planteó como objetivo general fortalecer la dimensión comunicativa del área de inglés mediante la implementación de recursos digitales multimedia alojados en un Padlet en estudiantes de transición de la Escuela Normal Superior Antonia Santos de Puente Nacional Santander. De igual manera, se plantearon 4 objetivos específicos. Identificar el nivel de inglés de los estudiantes de transición mediante un recurso digital multimedia. Diseñar una estrategia pedagógica que permita fortalecer la dimensión comunicativa del área de inglés mediante recursos digitales multimedia alojados en un Padlet. Implementar la estrategia pedagógica diseñada para fortalecer la dimensión comunicativa del área de inglés de los estudiantes de transición y evaluar el alcance de la estrategia pedagógica implementada para fortalecer la dimensión comunicativa del área de inglés de los estudiantes de transición. La Escuela Normal Superior Antonia Santos se encuentra ubicada en el casco urbano del municipio de Puente Nacional Santander. Es reconocido como un lugar turístico en la región. Este limita con otros municipios de Santander como de Boyacá, de los cuales provienen algunos estudiantes de la institución. El estrato predominante de la población estudiantil de la ENSAS corresponde a 1 y 2. Viven tanto en el sector rural como urbano.
Son hijos de agricultores, comerciantes y empleados de la región. La población objeto de estudio fue el grupo de transición, el cual estaba conformado por 17 niñas y 12 niños, que oscilan entre los 5 y 6 años de edad, con contextos y antecedentes educativos diversos. Algunos estudiantes tenían nociones sobre la lengua extranjera, ya que algunos estudiantes provenían de jardines infantiles privados, o todo lo contrario, estaban quienes provenían de hogares infantiles o incluso que no habían asistido a ninguno de los anteriores. Por ende, el aprendizaje de este idioma había sido mínimo o en su mayoría de los casos nulo. En el marco normativo se hizo un proceso de revisión de la reglamentación que se centra en el proceso de enseñanza del inglés y cómo se aborda en la educación preescolar tanto a nivel internacional como nacional. De esa manera se tuvo en cuenta los conceptos de la UNESCO y el Consejo de Europa para el sustento del aprendizaje de una lengua extranjera, así como el marco común europeo de referencia. En cuanto a las normas por resaltar en nuestra nación, encontramos la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, el Plan Nacional de Bilingüismo, junto con los lineamientos propios emanados desde el Ministerio de Educación Nacional, como lo son los hechos básicos de aprendizaje y el currículo sugerido de inglés desde transición a quinto de primaria. En el marco teórico, teniendo en cuenta las características de la población de estudio, fue necesario retomar los aportes sobre la etapa preoperacional de Piaget, donde no solo el estudiante adquiere el habla a sus inicios, sino también las bases para la adquisición del conocimiento posterior. Además, se tuvo en cuenta la metodología de aprendizaje basada en juegos propuesto por Rodríguez, puesto que el juego es una parte central de la vida de los niños y logra dinamizar las clases, permite un aprendizaje activo y motiva al estudiante en el proceso académico. De igual manera, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, ya que los estudiantes pueden construir su propio conocimiento a partir de las interacciones que tienen con su entorno. Por consiguiente, con el enfoque Communicative Approach para la enseñanza del inglés de David Noonan, se parte de la importancia de las experiencias personales y la relación del inglés con lo que se hace dentro y fuera del aula. En el marco conceptual se retomaron los conceptos claves en torno a los que giró este estudio. Los aportes que hacen a la educación desde la perspectiva de diversos autores que se han dedicado a estudiar estos conceptos, los cuales fueron la dimensión comunicativa en inglés, específicamente las habilidades de listening y speaking, actividades rectoras y el juego, el concepto de recurso digital multimedia y qué es un Padlet. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, se enmarca en la metodología de investigación-acción pedagógica. Se siguieron las fases que han sido adaptadas por la maestría en recursos digitales, dividiéndolas en 7 apartados. Fase diagnóstica de problema, fase de marco de referencia, fase metodológica, fase de diseño de estrategias, fase de intervención, fase de evaluación y la fase de reflexión hermenéutica. En primer lugar, buscando responder al primer objetivo específico, se realizó y aplicó el diagnóstico. Inicialmente se realizó una entrevista no estructurada a la docente titular del nivel de transición. Se hizo con el fin de conocer sus percepciones sobre el proceso de enseñanza de la lengua extranjera inglés en el nivel, la cual quedó grabada y guardada en formato de audio. Luego se aplicó una prueba diagnóstica que se elaboró en la herramienta LearnWorksheet con el objetivo de identificar el nivel de desempeño en inglés de los estudiantes de transición. Durante el proceso se implementó el diario pedagógico para consignar y reflexionar sobre la experiencia. En la elaboración de la prueba diagnóstica se tuvo en cuenta los contenidos propuestos para el primer periodo académico en el plan de estudios de la institución educativa y las mallas de aprendizaje de transición. La prueba se organizó en 3 puntos, a partir de los cuales se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes no lograron reconocer las experiencias relacionadas con figuras geométricas y colores en inglés, situación que ratificó que era un grupo heterogéneo, donde el nivel de conocimiento de la lengua extranjera era muy variado, aspectos que coinciden con la información brindada por la docente titular. En la última parte se evidenció la dificultad a la hora de asociar las palabras que escuchaban con imágenes relacionadas con las partes del cuerpo en inglés. Es decir, se debían considerar una estrategia que respondiera a las necesidades del mundo digital actual y permitiera abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel de transición de una manera atractiva y contextualizada.
Buscando responder al segundo objetivo específico, en la presente fase se seleccionaron y organizaron los contenidos que debían llevar los recursos, partiendo desde las mallas de aprendizaje del inglés y los derechos básicos de aprendizaje. Estos se eligieron teniendo en cuenta los postulados de Piaget sobre las edades de los niños y la etapa en la que se encontraban. Además, para la estructura que debía llevar cada una de las aventuras que se diseñaron, se tuvo en cuenta el aprendizaje significativo. Se incluyó actividades interactivas respondiendo a cada uno de los momentos esenciales para llevar a cabo una práctica pedagógica propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. Todos aprender, exploración, estructuración, práctica, transferencia y evaluación. Los personajes de las historias en cada recurso se crearon considerando la edad de los educandos, buscando generar interés por el aprendizaje. A los personajes se les dio vida con la aplicación Samsung AR y son inspirados en los niños Tomás, Mariana y Alejandra, familiares de las docentes investigadoras. Se incluyeron actividades interactivas elaboradas en diferentes herramientas digitales como LibreSheet, WordWall, Book Creator, y de igual manera se crearon rúbricas de evaluación. Una vez terminado el proceso de diseño, se procedió a elegir la plataforma Padlet para alojar los recursos. Para alcanzar el tercer objetivo propuesto, durante la aplicación de la estrategia se implementó el diario pedagógico. En el proceso, los niños reforzaron aprendizajes, iban interiorizando algunos conceptos y mostraron mayor propiedad al momento de expresarse en el idioma extranjero. Sin embargo, con algunos estudiantes se evidenció cierta timidez y precisamente por ello hablaban en tonos bajos, en algunos casos difíciles de interpretar. No obstante, demostraron y se evidenció mayor avance en la habilidad de listening en comparación con la habilidad de speaking. Con las actividades propuestas se buscó que los estudiantes demostraran lo comprendido, respondiendo a preguntas grabando su voz, utilizando las expresiones y vocabulario trabajado previamente. Para dar cumplimiento al último objetivo específico, se procedió a realizar la prueba post-test. Las docentes investigadoras diseñaron objetos 3D relacionados con los contenidos abordados. Luego de su elaboración, se procedió a imprimir los mismos en formato 2D para que los estudiantes pudieran colorear el diseño de su preferencia. Enseguida se trabajó con realidad aumentada utilizando las aplicaciones Zapar y Zona AR Samsung, donde cada estudiante proyectaba su objeto 3D coloreado y hablaba del mismo utilizando vocabulario y expresiones de la lengua extranjera inglés. En la evaluación del post-test se implementó una rúbrica para poder determinar si se alcanzó o no los aprendizajes esperados. Los descriptores se clasificaron en desempeño superior, alto, básico y bajo. Finalmente, se aplicó una encuesta a estudiantes en la herramienta Question Pro y a los padres de familia en Google Forms para conocer las percepciones sobre el proceso adelantado. Se realizaron preguntas siguiendo la escala Likert. Dentro de los hallazgos tenemos descubriendo las experiencias de los niños. Se puede evidenciar que el desarrollo del habla en la lengua materna se encontraba atrasado o en proceso de desarrollo en algunos estudiantes, pues la pronunciación de fonemas en algunas palabras no era la adecuada, lo que influyó en cierta medida en la habilidad de speaking, ya que aunque lograban entender lo que significaban determinadas palabras, no lograban pronunciarlas adecuadamente, reafirmando lo expuesto por Piaget, donde indicó que en la etapa preoperacional es el momento más sensible hacia el desarrollo acelerado del lenguaje, pues es en este periodo donde inician a utilizarlo de forma realmente representacional. Por otro lado, se requirió el uso de dispositivos táctiles. Se pudo observar que los estudiantes se sintieron atraídos por las actividades presentadas en este recurso digital. Algunos mostraron su deseo por participar en las actividades llevadas a cabo, lo que se evidenció en el diario pedagógico cuando se escuchaban frases como profe, yo, falto yo, a pesar que aún no era su turno, infiriendo así la importancia de usar red multimedia, buscando lograr un aprendizaje del inglés de una manera atractiva. El itinerario de una nueva aventura. El incluir historias y actividades relacionadas con temas de interés para los estudiantes hizo que el proceso en sí mismo fuese más llamativo y lúdico, logrando que los niños sintieran motivación por participar en las actividades propuestas, dejando de lado el temor de utilizar el idioma extranjero para comunicar sus ideas y hablar de sus intereses. La creación de personajes de edades similares a la de los educandos permitió que se abordara los contenidos de una manera llamativa y que estuvieran más atentos con el proceso de aprendizaje, ya que, como indicó Piaget, en estas edades se destaca la curiosidad y el deseo por aprender.
Al usar este tipo de personajes se despertó ese deseo en los estudiantes por querer participar en las actividades al sentirse identificados con alguno de los personajes. La aventura de aprender inglés con Nana. El implementar recursos educativos digitales favoreció que los estudiantes tuvieran mayor disposición y atención en los contenidos abordados, posibilitando un aprendizaje significativo para ellos al vincular sus intereses y gustos de manera cercana, como hablar de su juguete favorito, algo que se vio reflejado en la encuesta donde la mayoría de los estudiantes indicaron que esta había sido la actividad más interesante para ellos. Además, fue posible la puesta en práctica de sus habilidades comunicativas y a su vez la timidez e inseguridad que denotaban en la primera experiencia había cambiado de forma paulatina, haciendo que los escolares se posicionaran de forma más segura al momento de hablar frente al grupo, las cámaras y las investigadoras. El significado del camino recorrido. Teniendo en cuenta la rúbrica, se pudo determinar que en su mayoría los estudiantes lograron demostrar desempeños superiores y altos, con la excepción de un estudiante que no evolucionó en estos aspectos y permaneció en el desempeño básico. Los videos de las sustentaciones se subieron a un Book Creator. Al finalizar y dentro de los criterios, se pudo destacar que se fortaleció más la habilidad de listening que speaking. De igual manera, se destaca el esfuerzo y la voluntad por aprender de forma constante durante la experiencia, algo que sin duda se vio reflejado también en las apreciaciones que hicieron los padres de familia en la encuesta aplicada, donde en su mayoría expresaron que notaron gran interés en sus hijos por el aprendizaje del inglés, así como destacaron la importancia que tiene el uso de recursos digitales en la adquisición del mismo. Además, en diversas ocasiones se acercaron diferentes padres de familia a la docente titular a expresar su asombro por el avance de sus hijos en este aspecto. Podemos concluir que al diseñar recursos digitales multimedia para la primera infancia se debe incluir actividades variadas con un enfoque comunicativo. Se debe tener en cuenta las actividades rectoras, especialmente el juego, lo cual permite crear un entorno de aprendizaje estimulante. Durante este proceso investigativo se demostró la relevancia del uso de recursos digitales multimedia que permitan abordar las habilidades comunicativas en inglés, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, incluyendo actividades significativas y que sean verdaderamente atractivas para los educandos. Es importante destacar el aporte metodológico del presente estudio para las instituciones educativas de los municipios de la región, no solo del departamento de Santander, sino también de los municipios cercanos del departamento de Boyacá, al crear recursos educativos multimedia como insumos didácticos, los cuales se enfocan en fortalecer la dimensión comunicativa en inglés en las edades iniciales. Algunas recomendaciones. Es relevante que la docente titular realice un encuentro de socialización de los resultados y proyección de la propuesta investigativa con la comunidad educativa, para destacar la importancia del apoyo institucional en la ejecución de propuestas donde se abordan contenidos apoyados en el uso de recursos educativos multimedia, buscando mejores experiencias significativas para los estudiantes. Se sugiere socializar la estrategia pedagógica con las demás instituciones educativas tanto del municipio como de la región, buscando apoyar el proceso de formación del inglés con recursos digitales multimedia acordes a las edades e intereses de los estudiantes de este nivel. Se les sugiere a los docentes dar continuidad a los procesos de aprendizaje, incluyendo recursos digitales multimedia que permitan a los educandos abordar el idioma inglés de forma interactiva, divertida y contextualizada, de tal forma que no se pierdan los logros alcanzados hasta el momento y a su vez que sigan integrando a sus prácticas de aula el uso de recursos digitales multimedia. Gracias. Gracias.